Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Tauro. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, mi querido bisonte, vamos a recargarnos de buena energía. Empezamos, Tauro. Muy bien, Tauro. Es muy curioso, Tauro, porque cuando yo he hecho lo que es el juego con el cuenco tibetano, las puertas de aquí de casa han empezado como que estuvieran abriéndose de las habitaciones. Luego, Tauro, también he visto como hay un lugar en tu casa en específico donde hay una mancha color oscuro. Quizás de repente algunos me dirán, Richard, bueno, es moho o es suciedad, pero es una mancha como que tú siempre intentas eliminar, pero siempre vuelve a aparecer otra vez. Y puede ser que en ese lugar la energía está como muy cargado. O tú me dices, Richard, en ese lugar donde ha aparecido esa mancha, yo tengo como esa sensación que alguien observa, escucho pasos en casa, no sé si a lo mejor es por el mes. Recuerda que Mercurio y Venus pues están haciendo de la suya, están lo que es en retrógrado, o simplemente bisonte, en este mes las energías están muy alborotados, por decirlo así, en casa. Pero tú tienes esa percepción como que algo no marcha bien o que simplemente no es natural, bisonte. Tú tienes esa sensación. Es muy curioso, Tauro, porque cuando he hecho el juego del cuenco, te vuelvo a decir, ¿por qué las puertas? Yo lo he escuchado, ¿vale? Las puertas de aquí de casa se han abierto. No sé si a lo mejor te está pasando que tú me dices, Richard, a veces tengo pesadilla, a veces siento que alguien está cerca en la habitación. Creo que lo llaman también los incubos, creo que lo dicen, o bisonte, o simplemente tu casa, mi querido Tauro, necesita una limpia. Puede ser el caso también. Últimamente, bisonte, en base a esto, cuando tú sales de casa, hay como esa percepción como que alguien te mira mal. Hay una persona que vive al costado de tu casa o de repente en una propiedad donde tú vas que te mira mal, que observa. Algo está pasando, algo te quieren decir las energías, bisonte. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Luego yo voy a canalizar con las semillas sagradas. Lo tengo aquí, pero vamos a empezar con el tarot. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. El nombre de Silvia, no sé qué tiene que ver para ti. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Tauro. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del Rey de Pentáculos. O tú, mi querido Tauro, estás poniendo mucho tiempo, mucho esfuerzo quizás para tener más ingresos económicos, o me dice Richard, en estos momentos estoy un poco estresado o estresada por el tema económico, Tauro, porque tenemos la carta del Rey de Oros. Tú formas un papel muy importante en tu casa, en tu familia, en la empresa, muy importante, pero es como que esta situación, bisonte, te está causando mucho estrés. Hay mucho estrés, hay
como que necesitas mucho dinero, quizás para pagar una deuda, o de repente hay una persona que está enferma en casa, pero te está saliendo mucho dinero de tus ahorros, bisonte, o de lo que tú no tienes, quizás te estás prestando también, Tauro. Vamos acá más cartas, vamos a ver. Algo está pasando, Tauro. ¿Ves? La carta del Caballero de Espadas, bisonte. Hay muchos problemas relacionados con el dinero, Tauro. O tú tienes problemas económicos, o en tu trabajo, en tu familia está habiendo problemas económicos, o hay una persona cerca que te envidia, o tú de repente me dices, Richard, me quiere quitar una propiedad o algo por el estilo, bisonte, pero está cerca, está observando. Es como que, vamos a suponer que tú me dices, Richard, esto también incluye que yo estoy en una casa, vamos a suponer, con otras personas conviviendo, puede ser quizás con tu familia o la familia de ellos, y notas como que hay mucha tensión. Hay mucho conflicto aquí, porque la carta del Rey de Espadas está mirando lo que es a la carta del Rey de Pentáculos, Tauro. Noto mucha envidia, bisonte. Mucha envidia. Noto reclamos, noto bisonte como que tú estás entregando lo mejor de ti y nunca es suficiente para ellos. Nunca es suficiente, Tauro. Pero bueno, vamos acá cartitas, ¿vale, bisonte? Signos. Vamos a ver, mi querido Tauro. Me sale un Leo, que puede ser familia o hermanos, Capricornio, otra vez Leo, Libra, cierras con un Cáncer. Vamos a ver iniciales, mi querido bisonte, vamos a ver iniciales, Tauro, vamos a ver iniciales. La letra T, la letra A, la letra B, la letra H. Vamos a continuar con el tarot Z, porque noto mala energía, noto una vibración muy pesado. Estoy sintiendo aquí en el ambiente muy pesado, pero es por tu lectura, Tauro. No es que mi ambiente esté pesado, es tu lectura. La carta de la Reina de Copas, cariño. Si te das cuenta, aquí hay un personaje preciosa, pero delante de este personaje hay como un escudo transparente, bisonte. Me dicen, tienes que ser muy cauteloso con tus sentimientos, no puedes de repente abrir las puertas de tu casa a cualquiera, ni tampoco que se enteren de tus problemas, bisonte, porque no todo el mundo tiene buena intención. Es como que cualquier cosa que escuchan de ustedes, de tu familia, de tu entorno, lo van a usar lo que es a su favor para que vayan en tu contra, Tauro. Ese es el punto. Este mensaje, Tauro, también llévalo lo que es en tu trabajo. Recuerda que va a salir como un dinero extra. Quizás en tu trabajo también hay mucha tensión, bisonte. Cuidado, ¿vale, Tauro? La carta del 3 de copas, triángulos amorosos, Tauro. La carta, veo infidelidades también, Tauro. Mira, y aquí la carta del 3 de espadas, una traición, Tauro. ¿Qué está pasando, bisonte, en tu casa? ¿Qué está pasando en tu mundo? Es como que me dice Richard, estoy así de tirar la toalla, parece como que todo se derrumba, todo se viene abajo, todo es muy complicado. Te sientes inclusive de que la persona de tu interés te está traicionando, o de repente tu entorno no está siendo, como se dice, tan leal con ustedes, bisonte. ¿Sientes esto tú? Aquí yo veo, Tauro, que tú estás empezando a desconfiar de todo el mundo. Quizás de tu pareja, de tu familia, de tus hijos. Eso es la mala energía. Hay una mala energía en tu casa. He escuchado como un grito, Tauro. He escuchado como un grito. A ver, voy a sacar una carta. Quiero preguntar algo. ¿Han echado algo en tu casa? Voy a preguntar, ¿vale? ¿Han echado algo en tu casa? ¿Algún tipo de trabajo? ¿Algún tipo de daño? ¿Han echado algo, Tauro? La emperatriz. En cuestión de respuesta es un sí. Y la carta de la emperatriz, cariño, es una carta de una persona que posiblemente
eh, o te ha querido lo que es en su vida, o es una persona corazón que le gusta siempre ser ganador o ganadora. La carta de la emperatriz. Una persona muy inteligente, ¿vale? Muy inteligente. Puede ser que ha recibido algún tipo de rechazo de parte de ustedes, Tauro. Dime tú, Tauro, si tú quizás tú eres una persona fuerte, tú eres una persona con un carácter muy fuerte, pero últimamente estás como con ansiedad, con ataque de ansiedad, estás como muy nervioso. Eso es lo que yo estoy sintiendo en estos momentos. Vamos a canalizar, Bisonte. Que Dios y el universo me ayude. El nombre de Rubén, no sé qué tiene que ver para ustedes. Que Dios y el universo me ayude. Me enseña un lugar con muchos trastos, mucha ropa. No sé si tú estás en una mudanza, puede ser que te estás mudando, Tauro, o tienes muchas cosas viejas en casa, o quizás de repente, Bisonte, como me enseña muchos trapos, trastos, tú tienes que Tú tienes que hacer como un inventario para ver si te falta alguna prenda, alguna ropa, Bisonte, para ver si te falta algo, Tauro, porque me dan a entender como que hubieran cogido algo de ustedes, Tauro. Algún... Ay, es que yo creo que no quieren que te digan algo, Tauro. Tu lectura está siendo muy, no sé, está muy pesado la energía contigo. Está muy pesado. Vamos a ver, me llega el nombre de Rubén. Rubén, no sé qué tiene que ver Rubén en tu vida, Tauro. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Dice, a la espalda de tu casa, no sé qué hay a la espalda de tu casa, pero ¿por qué me ha dicho también tu barriga, tu estómago? No sé si a lo mejor estás un poco con el estómago flojo, puede ser el estrés, los nervios que tú estás teniendo, tienes mucha pesadez en un brazo. Hay mucha pesadez, es como que me dice Richard, siento que se me cansan los músculos, siento todo muy pesado, ¿qué es lo que me está pasando? Puede ser las energías, Bisonte. Hazte lo que es una limpia, estás como un poco con las energías bajas. Dice que tienes que llevar el control o que tienes que controlar a alguien o algo, Bisonte. No sé por qué me dice que vea su brazo, que vea sus dedos. ¿Qué te está pasando, Tauro? ¿Estás un poco enfermito o enfermita, Bisonte? ¿Tienes dolores de hueso, de músculos, Tauro? Me muestra un lugar en tu casa, puede ser, o en cualquier lugar. No sé si vosotros tienen ese que se dice, creo, atrapasueños. Lo cuelgas, lo que es en la puerta de tu casa o en el techo, ¿no? Se llama atrapasueños. Dice que tú te has topado hace poco con una persona que quizás no había contacto hace mucho tiempo, te has topado con esa persona, ha sido verte con él o con ella y empezar, como se dice, un malestar. Es como que hubiera habido lo que es un mal de ojo, Bisonte. Hay personas que tienen energía muy fuerte. Esa mirada que te ha dado esa persona te ha afectado mucho, Tauro. Y estás con calambres, me dicen actualmente. Dice, dile por favor que se cuide su riñón. Algo está pasando en ustedes, Bisonte. ¿Por qué me sale tanto? Me está diciendo tu salud, tu salud, tu salud, Bisonte. En la mesa de la esquina hay una mesa, hay algo que me está diciendo. Ha dicho algo.
Hay un lugar donde estoy viendo muchas plantas, hay muchas flores, pero justo en un lugar específico no crece nada. Veo cuervos que están como rascando ahí, bisonte. Es como que es como que me quieren enviar ese mensaje que hay un entierro ahí. Ahí hay un entierro, Tauro. Hay un gato negro con manchas blancas que muchos de ustedes tienen. Hay un gato negro. Ese gato negro o lo percibe o está un poco enfermito. Quizá lo ha pisado, ha intentado sacar, bisonte. Vamos a ver. Dios, es que mucho suena tu casa. Tu casa hay algo, Tauro. Mira, te recomiendo, Tauro, que hagas una pequeña limpia. Echa lo que es agua bendita o echa sal. Si echas sal por los costaditos de la casa y deja ahí un par de días o una semana y luego lo barres, lo recoges y lo echas a la basura. Lo recomendable es echar en un lugar donde hay una intersección, donde pasa mucha gente, pero no lo noto como positivo porque al final las personas que pisen esto se lo van a llevar, bisonte. Vamos a ver, ¿qué más me dicen, Tauro? Dice que cuides a tu niña. No sé por qué me dice eso. Dile por favor que cuida a su niña. Dice que tú has tenido un enfrentamiento y está relacionado con el dinero o propiedades o contratos. Ha habido una discusión muy fuerte, me están diciendo, o dinero. Tómalo de una forma general. Dice que esta persona es como que te lo ha jurado y te lo ha conjurado, bisonte. Aquí veo también que tú te has metido en un problema, Tauro. Hay una persona que te ha hecho entrar en un problema. Veo un problema muy grande, bisonte. Dice que tú no tienes culpa de esto, pero muchos de ustedes están comprometidos en un problema muy grande, Tauro. Me dice, dile por favor que siga buscando. No sé qué es lo que tú tienes que encontrar, pero dice, dile por favor que siga buscando, que lo va a encontrar. Tienes que seguir buscando. El nombre de Juan, no sé qué tiene que ver el nombre de Juan. El nombre de David también. Hay un hombre, es muy curioso porque no sé, con tu lectura hasta la cabeza me pica mucho. No sé si te está pasando, Tauro, tienes mucha caspa. Recuerda que algo te han echado. Algo te han echado. Tú vas a tener o estás teniendo algún tipo de enfermedad. O una alergia que puede ser por el estrés, por algo, pero algo han echado. Algo te han echado, Tauro. Por eso que a lo mejor tú estás teniendo mucha mala suerte, Richard, nada funciona. Vamos a ver qué te dice el oráculo, bisonte. Vamos a ver, Tauro. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Dice, flexibilidad, el número 59. Tiene lo que es un mensaje muy importante para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. Me dicen, Tauro, no seas tan radical con tus decisiones y tampoco te presiones tanto. No te presiones tanto. Parece como que tú te estás exigiendo bastante. Quizás porque tienes problemas económicos también, o de repente hay un problema con tu pareja, con una persona especial, y tú quieres ser como muy radical. No seas radical, bisonte, me están diciendo. Sé flexible un poco, ¿vale? Pero yo me quedaría con el mensaje como que ustedes se están exigiendo al 100%. Vamos a continuar, bisonte, vamos a ver qué me quiere decir. Momento. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Tauro. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Vamos a ver. La carta del 10 de espadas. Uy, Tauro. No, bisonte. Esto no es normal. Y la carta de la muerte al costado. Uy, no. No, bisonte. Tú tienes daño, ¿vale? Mira que no me gusta decir esto de una forma directa, quizás no todos, pero la mayoría tienen daño. Tienen daño, cariño. Mira,
La carta del 10 de espadas. En este momento tú me dices, Richard, todo me ha salido mal. Todo me ha salido mal, ¿vale? Sientes que has tocado fondo, Tauro. Estás como que te cuesta recuperarte. La carta del 3 de bastos, una bruja. Mira, una bruja, cariño. En una de sus manos tiene lo que es una calavera, en el otro tiene lo que es una serpiente. Al costado la carta de la muerte. Y aquí al costado la carta del 2 de bastos. Otra bruja, Tauro. Otra bruja. Bisonte. Te has topado con una persona muy mala o muy malo, Tauro. Muy mala, muy ambicioso, muy ambiciosa por el dinero, Bisonte. Te quieren ver bajo tierra, esa es la realidad, Tauro. Te quieren ver bajo tierra. Muchos de ustedes están deprimidos, muchos de ustedes algo ha salido mal, pero recuerda que todo es actitud. Pide a Dios protección, Bisonte. Padre Todopoderoso, te entrego mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Haz de tu voluntad, el Señor es mi pastor, nada me pasará, Bisonte. Haz esto, porque en esta semana te están trabajando al 100%. Por eso que tú sientes tu energía que está pesado. Por eso que tú sientes que todo marcha mal o algo no está funcionando. Mucha envidia, Tauro. Cuidado con lo que firmas, porque te estoy viendo que estás firmando documentos. Cuidado, Bisonte, con lo que firmas. Cuidado con lo que escribes también. No vaya a ser que lo utilicen lo que es en tu contra. Cuidado. Ahora, corazón, las personas te demandan por las puras, tan solo por sacar dinero. Cuidado, Bisonte. Cuidado. Vamos a ver qué más te dicen. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras, Tauro. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. Vamos a ver qué me dicen. Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la sacerdotisa es un sí, Tauro Virgo. Opción 2, la carta de la templanza es un sí, Sagitario Acuario. Vamos a continuar, vamos a ver qué me dice las características, Bisonte. Vamos a ver qué me dicen las características. Tenemos lo que es la carta del loco. Algunos de ustedes posiblemente están lidiando con personas de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, pero también puede ver alguien de elemento fuego, ¿vale? Esta persona puede ser de piel blanca, cabello negro. Hay una persona que no supera los 30 años, menor de 30 años, como que se deja llevar por sus impulsos, o son tus hermanos que son menores o tus hijos, como que en estos momentos su vida está un poco descarrilado, por decirlo, ¿vale? Necesitan un freno, Tauro, necesitan un freno. La carta del 2 de espadas, elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, piel blanca, cabello negro. Puede ser que tiene el cabello claro, pero se le tiñe de un color oscuro. Esta persona en estos momentos es como que no quiere entender de razones. Si tú me dices, Richard, todo lo que yo hablo con él o con ella, el consejo que yo le doy es para su bien, pero no te quiere escuchar en estos momentos. Es como que estuviera siendo influenciado por alguien, sea hombre o sea mujer. Es como que alguien le llena de gusanos su cabeza. Por eso que no te hace caso, Tauro. Por eso que toma decisiones equivocadas. La carta de la sacerdotisa me dice, elemento Tauro o Virgo. Muchos de ustedes quizás están lidiando con personas que son mayores de 30 años. Económicamente están mucho mejor que ustedes, piel blanca. Puede ser que inclusive son un poco morenas, un poquito morenitas, ¿vale? O piel canela. Sientes una conexión muy importante con él o con ella. Hay una conexión muy importante. Una persona que le gusta vestirse bien, le gusta estar bien arreglado o arreglada, pero hay una conexión, Bisonte, con esta persona. Esta carta también representa el tercer ojo. A lo mejor, corazón, tú sientes que una persona con estas características, como que me dice Richard, no me convence al 100%, parece como que conoce mucho de magia, Bisonte, ¿vale? Una persona mayor de 40 años, sí, vale, Tauro.
Te recomiendo, Tauro, que te hagas una limpia, la limpia del huevo, especialmente que está lo que es en mi canal. Te lo voy a poner al final de las recomendaciones para que te ayudes, porque algo está pasando en casa. Es como que te hubieran echado algún tipo de trabajo, algún tipo de daño. Por eso que en estos momentos tu ambiente está como muy inestable, mi querido bisonte. Hasta la vista, Tauro. Gracias por tu apoyo y sé feliz. Suerte.